5, 4, 3, 2, ya. Ya Luis Carlos, ya estás. Espérate. Ya estás, dale. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de la Corte Superior de Justicia de Puno. Comunicamos que en breves momentos daremos inicio a la conferencia virtual La importancia del derecho penal. Asimismo, a fin de registrar la asistencia, los que previamente se han inscrito al presente evento académico deberán comentar con sus nombres y apellidos. Recuerda que no se considerará a las personas que no se han inscrito virtualmente. Asimismo, los participantes que no sean de Perú para realizar la inscripción deberán enviar sus nombres completos, nacionalidad y correo al siguiente correo electrónico: cursos@escuelajudicial.pe. Ello para fin de acceder a la certificación correspondiente. Bueno, tengo el honor de realizar la presentación del maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, quien, como ustedes ya saben, es de nacionalidad argentina, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, graduado en la Universidad del Litoral Santa Fe, abogado graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ha ocupado los siguientes cargos y funciones en el área académica, como por ejemplo, profesor titular regular de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires desde 1986 hasta la fecha, director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde 1994 hasta el 2011. Dime, ¿qué ha pasado? Profesor titular consulto de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Ya, sí, 2007. sí, sí. Ya, Profesor ya, me emérito de la consta. Yo Universidad de ahorita Buenos Aires por plomo con eso, designación por del favor. Consejo Superior. Asimismo, ha ocupado los siguientes cargos judiciales: como juez de la Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial de Villa Mercedes, San Luis, desde 1969 hasta 1973. Procurador General de Justicia de la Provincia de San Luis, desde 1973 hasta 1975. Juez nacional en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal de 1975 a 1976. Juez nacional en lo criminal de la sentencia de la Capital Federal de 1976 a 1984, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal de 1984 a 1990, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el 2003 hasta la fecha. Ha recibido la distinción de honoris causa de la Universidad Nacional del Altiplano, así como de diversas universidades del país y del mundo. Actualmente se desempeña como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien le damos las gracias por haber aceptado la invitación tanto de la Corte Superior de Justicia de Puno y la Universidad Nacional del Altiplano, a fin de disertar con el tema la importancia del derecho penal. Adelante, doctor. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por esta oportunidad que me brinda la Corte de Puno y la Universidad del Altiplano. Es para mí un honor y un gusto. Lamento no estar personalmente con ustedes, tener que hacerlo a distancia. Estamos todos en mi país en arresto domiciliario debido a este aislamiento, a la situación de emergencia que nos está planteando la pandemia. Bueno, y creo que es un momento para volver a hablar de la función del derecho penal, sobre todo pensando en lo que nos viene en el post-pandemia y en los modelos de Estado que vamos a tener que afrontar por las situaciones económicas que genera esta parálisis de la economía global, en definitiva. Cuando hablamos de derecho penal, estamos utilizando una expresión que es equívoca. Semánticamente tiene distintos sentidos. Hablamos de derecho penal, por ejemplo, y decimos, el derecho penal no puede resolver tal o cual problema. El derecho penal no puede resolver el problema de la droga, ¿no? Una cosa así. ¿Qué queremos decir cuando decimos esto? Estamos diciendo que lo que no puede resolver tal o cual problema es el poder punitivo, no el derecho penal. Y el poder punitivo no lo ejercemos nosotros, los jueces. El poder punitivo lo ejercen las policías. Basta
pararse en la acera de cualquier tribunal para ver que para un auto oficial y bajan unos señores esposados, traen, que los seleccionaron otros, los seleccionó las agencias ejecutivas. En otro sentido, hablamos de poder de derecho penal, por ejemplo, y decimos el derecho penal no prohíbe tal cosa. Nos estamos refiriendo a la legislación penal. La legislación penal es obra de los políticos. Y en otro sentido, decimos el derecho penal no ha estudiado tal problema. Ahí nos estamos refiriendo al saber jurídico penal, a la ciencia jurídico penal. Si un saber es ciencia o no, depende de un acto de poder académico, en definitiva. Bueno, es decir, nos estamos refiriendo a lo que hacemos nosotros cuando escribimos libros, cuando teorizamos, cuando enseñamos el derecho penal, lo que hacemos los penalistas. Bien, pero eso que hacemos los penalistas, esa ciencia del derecho penal, y voy a usar la expresión derecho penal de acá en adelante en este sentido, no es un saber por el saber mismo, es decir, no es un arte por el arte, no es un juego de ajedrez, por más interesante que sea el ajedrez como deporte, sino que tiene un sentido práctico. Tenemos una aspiración cuando hacemos esto, siempre lo hacemos con cierta aspiración. Aspiramos a que eso que desarrollamos, esas doctrinas, esos sistemas que elaboramos, se apliquen por los jueces. Es decir, por los operadores jurídicos, sean los jueces, los fiscales, los abogados, el personal judicial. Es decir, aspiramos a que eso se convierta en sentencias. ¿Y las sentencias qué son? Las sentencias son actos de un poder del Estado. Por ende son actos de gobierno de la polis, y por ende son actos políticos. No partidistas, pero políticos. Políticos en el sentido de gobierno de la polis. De modo que cada uno de los sistemas que nosotros elaboramos es un proyecto político. Técnico, sí. Bueno, la política no es cualquier tonto diciendo cualquier cosa en una tribuna o adelante de una cámara. La política en general, todas las políticas son técnicas, una política vial, una política de enseñanza, una política sanitaria, son técnicas. Nosotros también hacemos eso, es decir, hacemos un proyecto político. Y ese proyecto político necesariamente tiene que nutrirse de datos de la realidad, porque de lo contrario hacer un proyecto político fuera de la realidad es un disparate, es un delirio. Pero construimos nuestros sistemas dogmáticos, jurídicos, con datos de la realidad. Ahí hay un serio problema porque realmente esto ha convertido al derecho penal en una especie de patología del derecho. Sí. Si ustedes le preguntan a cualquier civilista para qué sirve la sanción civil, el civilista le va a responder, van a tener algunas diferencias menores, pero en general le va a responder que, bueno, sirve para reparar, restituir, en fin, en eso van a estar todos de acuerdo. Si le preguntan a un administrativista para qué sirve la coerción directa del derecho administrativo, le va a decir que, bueno, sirve para detener algún proceso lesivo en curso, inminente. Van a estar todos más o menos de acuerdo. Podrán después disentir si se está aplicando bien o mal. Sí, pero en cuanto a la esencia, la naturaleza, el efecto de la sanción, sí van a estar todos de acuerdo. Si le preguntan a 10 penalistas para qué sirve la pena, los 10 le van a decir algo distinto. A tal punto que en nuestros manuales normalmente tenemos un abanico de teorías de la pena. Un abanico que viene desde hace 200 años, lo estructuró un profesor alemán en 1830, y más o menos con ciertas correcciones lo vamos repitiendo. Y de ese abanico, cada uno de nosotros elige una teoría de la pena, o mezcla teoría de la pena, y entonces resulta que es polifuncional, sirve para cualquier cosa. Pero en realidad lo que pasa es que no sabemos para qué sirve la pena. Ese es el grave problema.
No sabemos para qué sirve el poder punitivo. Y no lo sabemos porque cumple múltiples funciones. No es que no sirva para nada, no, al contrario, el problema es que sirve para demasiadas cosas. Y tiene consecuencias que ni las pensamos a veces. No sé, el ejercicio de poder punitivo puede incidir sobre la preferencia por un modelo de vehículo, puede incidir sobre los valores inmobiliarios de un barrio, puede incidir sobre las primas de seguros. No sé, es infinita la posibilidad de consecuencias que tiene. Pero mismo las penas formales, las penas que habilitamos en el ejercicio de la jurisdicción, no pueden tener el mismo efecto por una razón muy sencilla, porque en un código penal no existe el delito, ni en la realidad social tampoco. Existen los delitos de la parte especial, que tipifica conflictos que son totalmente diferentes en cuanto a su efecto social. Siempre repito algo, si alguien me puede decir qué tienen en común la violación de una mujer con el libramiento de un cheque sin provisión de fondos, yo se lo agradezco, porque yo no lo encuentro nada. Nada en cuanto a lesión a la víctima, en cuanto a dolor humano, en cuanto a reprobación, en cuanto a repugnancia que pueda causar el hecho. Nada. Entonces, la pena no cumple la misma función en los dos casos. Si tengo un delito tributario y voy y digo, no, miren, me olvidé de poner tal cosa aquí, no, lo declaro, acá está el dinero, bueno, fenómeno, señor, usted ya es me tocan la cabeza, usted ya es una persona decente, no tiene nada de delincuente. ¿Qué tiene que ver eso con la pena a un sujeto que le dio un golpe en la cabeza y mató al vecino? Nada. Son funciones diferentes. En el primer caso opera como una caja prácticamente, en el segundo caso no tiene nada que ver, es una cosa totalmente distinta. Entonces, nos pregunta, ¿pero por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando elegimos una de las teorías de la pena, prevención general, prevención especial, positiva, negativa, o las mezclamos todas, o retribución, porque se nos ocurrió que deriva de un modelo de Estado? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y en base a eso nos elegimos. Yo a veces tengo la ilusión de que Anton Bauer, que fue el alemán que la sistematizó en 1830, baja con una bandeja de teorías de la pena que nos las servimos como si fueran bocadillos, los deglutimos y escribimos nuestro libro de derecho penal conforme a cada uno de nosotros entiende que debe ser la pena, cómo debería ser la pena. Pero se los destinamos a jueces que tienen que habilitar penas, es decir, poder punitivo, no como debería ser, sino como es. Y no solo eso, nos salimos totalmente de la realidad. Es decir, hoy nos vienen teorías neokantianas, nos vienen teorías neohegelianas desde Alemania, y nosotros proyectamos penas, ejercicio de poder punitivo, habilitación de poder punitivo, en base a teorías que significan o que presuponen un concepto de Estado, el concepto de Estado racional, ético de Kant, el concepto de Estado racional de Hegel. Amigas, amigos, no tenemos esos estados, tenemos los estados de derecho, más o menos con los problemas que tienen nuestros estados, pero no son ni el estado ético, ni el estado racional, no, esos son sueños, son modelos de estado. No los tenemos. Y quizá no los tengamos nunca, no sé, porque son modelos que pensó alguien hace 200 años o más. Bueno, no sé, entonces hay un momento en que algo nos dice, bueno, pero ¿cuál es la función nuestra? ¿Qué es lo que estamos proyectando? Amigas, amigos, en la medida en que el derecho penal sirvió a la humanidad alguna vez, o sirve a la humanidad, es en la medida en que logra acotar, ponerle un límite al ejercicio del poder punitivo. Nosotros reivindicamos ese derecho penal de limitación siempre, porque, bueno, por lo menos nuestro Estado de Derecho, por supuesto que alguien que legitime el poder
punitivo de un Estado totalitario, un Estado autoritario, hará otra cosa. Pero en líneas generales, yo no conozco ninguna universidad, ni ningún instituto de derecho penal, ni ninguna fundación internacional de derecho penal, que tenga el nombre de los demonólogos de la Inquisición. No. No, más a tal punto que si les pregunto a cualquier penalista el nombre de los demonólogos de la Inquisición, se los habrá olvidado, no los conocerá. Los tenemos que ir a buscar en la historia, ¿quiénes eran estos tipos? ¿No? Es decir, lo que reivindicamos es un derecho penal de límites, un derecho penal de acotación, de acotamiento del poder punitivo. Y lamentablemente cargamos con un milenio de tradición que es bastante difícil de desarmar. La tradición es que para limitar poder punitivo pretendemos legitimar poder punitivo. Y lo legitimamos llenándolo con cualquiera de esas teorías o con una mezcla de las teorías. Y ninguna de ellas es válida. Eventualmente, alguna de ellas sí funciona en algún caso, pero no las podemos generalizar de ninguna manera. Es imposible generalizarlas. La más común intuitivamente, la que se difunde a través de estos monopolios mediáticos que tenemos nosotros en nuestros países, es la de la prevención general negativa. Es decir, la pena disuade. Eso, sí, la pena disuade, como todo el derecho disuade. La sanción civil también disuade. Uno paga el alquiler, porque si no lo echan. Paga los servicios públicos, porque se lo interrumpen. Y eso no tiene nada que ver con el derecho penal. Función configuradora del orden social tiene todo el derecho, no solo el derecho penal. Lo que pasa es que las otras sanciones tienen unos fines específicos claros y la pena no lo tiene. Ese es el problema. No sabemos cuál tiene. Que tiene demasiado, como les decía. Entonces, cuando vemos esto, decimos, bueno, pero ¿qué estamos legitimando para limitar? Y estamos legitimando sobre una base falsa. Prevención general negativa, disuasión. Tampoco es cierto, menos en el derecho penal. Sí es cierto, puede ser cierto en algunas infracciones menores, y entonces transferimos la experiencia nuestra de infracciones menores, que ni son penales, etcétera, a algo donde no funciona. Es decir, sí, obviamente, no estaciono mi vehículo en un lugar prohibido porque viene una grúa y se lo va a llevar, pero el bestia que se le ocurre matar a la mujer, quemarla, femicida, ¿alguien cree que va a leer un rato antes, va a abrir el Código Penal para ver si tiene 5 o 10 años más de pena? No. Eso es transferir la idea de un homo economicus y creer que uno va por el mundo con una tabla de precios, que es el Código Penal. Eso no es cierto. No es cierto de ninguna manera. Entonces, cuanto más grave es la infracción, cuanto más grave es el delito, menos poder disuasorio tiene la pena. Eso es falso. Y lo mismo pasa con todas las demás teorías, no me voy a detener en esto, salvo la prevención especial negativa. Si lo matamos, bueno, nunca más va a volver a hacerlo. Pues, obviamente que eso no se puede generalizar tampoco. Entonces, ¿para qué sirve la pena? ¿Qué es la pena? ¿Qué es el poder punitivo? Hubo un jurista de la segunda mitad del siglo XIX, en nuestra región justamente, brasileño, Tobias Barreto, que leyendo a Froebel concluyó en algo muy interesante, intuitivamente, de una manera muy intuitiva en aquel momento, 1886, y dijo, miren, no se preocupen por justificar la pena. Quien quiera justificar la pena, antes, si es que ya no lo hizo, tendrá que justificar la guerra. ¿Qué es esto? La pena es un hecho político.
Y la pena es un hecho de poder político. El poder punitivo es un hecho de poder político. Y como hecho de poder político, como todos los hechos de poder político, es plurifuncional. Ahora, miremos lo que hacemos nosotros, el poder jurídico. Imponemos penas, así nos convencen de que imponemos penas. Pero vuelvo a lo que decía hace un rato. Basta pararnos en la acera de cualquier tribunal para darnos cuenta de que el poder punitivo lo ejercen otros. En principio, lo que ejercen es el poder punitivo de selección. Por fortuna, en ninguna sociedad, porque es absolutamente imposible, cada vez que hay una infracción a una norma penal antepuesta a un tipo penal, aparece el poder punitivo. Ojalá esto no suceda en ninguna sociedad, ni podría suceder, porque sería una hecatombe. No queda ninguno de nosotros para cerrar la puerta del lado de afuera. Sea porque nos llevamos la percha del hotel, sea porque nos llevamos el cenicero del hotel, sea porque estamos en tribunales y tenemos secretarios que certifican nuestra presencia en todas las audiencias, cuando no estamos, porque no podemos estar. Cada tribunal es una fábrica de falsedades en instrumento público, por una razón de necesidad. Si se traba todo, no funciona nada. Tu señoría está en todos lados. No estamos como Dios. No estamos en todos lados, estamos donde podemos. Bueno, y muchas otras cosas más. Nos quedamos con el libro que nos prestó alguien. No, a Dios gracias, eso no puede pasar porque separaría la sociedad. Hay una selección. ¿Por qué? Porque la programación legal del ejercicio del poder punitivo, eso que se llama criminalización primaria, la tipificación de conductas que está en la ley, es un programa irrealizable, absolutamente irrealizable. Y las agencias ejecutivas que se encargan de individualizar las personas sobre las que recae el poder punitivo, tienen una operatividad social limitada. Entonces, son burocracias. Toda policía es una burocracia, en el buen sentido de la palabra. No uso la palabra burocracia en un sentido peyorativo. Ojalá todos los estados tuviésemos buenas burocracias fuertes, entrenadas, etc. Pero toda burocracia tiene una ley. Desde la época de Max Weber la conocemos. Si no tiene trabajo, se lo inventa. Pero si no, selecciona lo más fácil. Si lo tiene, demasiado, selecciona lo que es más fácil. ¿Qué es más fácil en cualquier sociedad? En cualquier sociedad es más fácil seleccionar a aquellos que son portadores de estereotipos negativos, es decir, van caminando por la calle con uniforme de ladrón y roban. Y roban de manera grosera, primitiva, burda. Eso se los agarra. ¿Y para qué se debe esto? Porque uno va en cualquier cárcel del mundo, encuentra la cárcel llena de pobres. Y dice que los marxistas explican la lucha. ¿Sí? No nos perdamos en doctrinas que no. Nuestras sociedades son estratificadas, muy estratificadas, sobre todo las sociedades latinoamericanas. Nosotros tenemos una concentración de riqueza y una estratificación que es la más alta del mundo. Tenemos los coeficientes de Gini más altos del planeta. Tenemos coeficiente de Gini más alto que África. África es más pobre, pero es menos desigual. Nosotros no. Entre el que gana más y el que gana menos, la distancia es mucho mayor que en África. Entonces, en las sociedades estratificadas hay entrenamientos también estratificados. Sí. En un barrio de emergencia uno no aprende a hacer un offshore para encubrir evasión fiscal. Pero el que tiene entrenamiento para hacer offshore, para cometer evasión fiscal, no tiene entrenamiento para sacarle la billetera al que va al lado de él en el autobús. Y si cualquiera intentara hacer la conducta del otro, es un desastre. Ahora, ¿quién es más fácil de detectar? Y el idiota que está... Entonces tenemos las cárceles llenas de los ladrones más estúpidos, más idiotas, más incapaces, más burdos, que tenemos en cada una de nuestras sociedades.
No interpretemos eso como la lucha de clases. No es así. Es un fenómeno de selectividad estructural que tiene todo sistema penal y todo ejercicio de poder punitivo, necesariamente. Claro, hay distintos grados de selectividad. Puede haber algún grado de selectividad que tengan contenidos ya racistas, etcétera. Bueno, hay grados de selectividad muy altos que son repugnantes. Hay otros que tienen grado de selectividad menor. Pero todos los sistemas penales son selectivos. Eso es una característica estructural. Es tarea nuestra luchar porque baje el nivel de selectividad, sí es cierto, pero nunca lo vamos a llegar a eliminar porque es así, se impone estructuralmente, eso está claro. Entonces el principio de igualdad lo rompemos en el ejercicio del poder punitivo. Pero vuelvo a lo anterior, ¿somos los jueces los que ejercemos poder punitivo? No. Porque no salimos a la calle, ni los jueces, ni los fiscales, ni los abogados, ni el personal judicial sale a la calle a buscar delincuentes. Los traen. La selección las hacen las agencias ejecutivas. Y nosotros disponemos solo de un semáforo. Es decir, el proceso de criminalización empieza cuando a una persona se le meten las esposas y lo traen. Ese proceso de criminalización secundaria que empezaron las agencias ejecutivas, nos traen la clientela adelante y, bueno, ¿qué es? Un chico que estaba fumando un porro en la plaza, etc. Si somos conscientes, luz roja, acá el poder punitivo no pasa. Un señor que le dio un hachazo en la cabeza al vecino, bueno, luz verde, que pase el poder punitivo. Y en otros casos tenemos dudas, bueno, luz amarilla, esperemos un rato para aclararnos un poco y reflexionar a ver qué hacemos. Filtramos poder punitivo, pero no ejercemos el poder punitivo, seamos claros. Lo que ejercemos en el manejo de ese semáforo es una selección del poder punitivo. O lo detenemos o le damos luz verde, lo dejamos andar. Y ese es el poder jurídico que tenemos, no tenemos otro. No. Decir que nosotros, eso que nos enseñan en la Facultad de Derecho, el poder punitivo lo habilita el legislador, las leyes las ejecutan los jueces, las policías ejecutan las órdenes de los jueces, no, es al revés. Al revés. El legislador abre una posibilidad de selección. Cada nuevo tipo penal amplía la posibilidad de selección de las agencias ejecutivas. A tal punto que hay legisladores que aprueban leyes que después se las terminan aplicando a ellos, ¿no? Sí, ha sucedido varias veces. Y nosotros podemos contener ese poder. Pero no se desilusionen porque nuestra función se reduzca a eso. Al contrario. Basta mirar la historia del siglo pasado para darnos cuenta claramente, de que nuestra función es elemental. Supongamos que desaparecemos. Desaparecen los tribunales, desaparecen los jueces, desaparecen los fiscales, desaparece todo. Nos dedicamos a vender huevos en la feria, no sé. Y ellos, bueno, ¿qué pasa con el poder punitivo? ¿Desaparece? No. Al contrario, se expande sin límites y entonces tenemos un estado de policía. Y entonces tenemos un genocidio. Todos los genocidios del siglo pasado, no voy a referir a los de este, pero los del siglo pasado han sido cometidos por agencias ejecutivas del poder punitivo. La Gestapo, la CSS, la KGB, todas. Alguien me dirá, bueno, no, también por ejércitos. Sí, pero cuidado, no por ejércitos en función de guerra, no por ejércitos en función bélica, en su función específica, sino por ejércitos degradados a función policial, instrumentados como función policial. Siempre fueron agencias ejecutivas
del poder punitivo. Las mismas agencias que tienen que cuidarnos proveen la prevención secundaria, son las agencias que, privadas de la contención del poder jurídico, expanden el poder punitivo y nos victimizan a todos. Es decir, de la eficacia que tenga nuestro poder jurídico de contención dependerá el grado de Estado de Derecho que tengamos. Porque el Estado de Derecho perfecto no es un ideal. El Estado de Derecho perfecto, en el cual todos somos iguales ante la ley, el de abajo, el de arriba, el del costado, el del otro, no, eso es un ideal. En realidad, en todo Estado algunos somos más iguales que otros. Eso es más o menos inevitable. De modo que la pugna entre el modelo de Estado de Derecho y el modelo de Estado de Policía es un juego de pulsiones constante, permanente. En la medida en que debilitamos la coraza que el Estado de Derecho le pone al Estado de Policía, el Estado de Policía avanza. Y si puede, nos revienta la coraza directamente. Y eso sucede cuando el poder jurídico de contención, de acotamiento del poder punitivo, disminuye. Y claro, vuelvo a Tobías Barreto. ¿Por qué dice que es igual a la guerra? Porque la guerra también es un hecho de poder, es un hecho de poder político. La guerra hoy es ilícita. Si leamos la Carta de Naciones Unidas, la guerra es ilícita. ¿Sí? Pero abrimos el diario y hay guerras. Y hay guerras, y hay agresiones bélicas. ¿Sí? Y los internacionalistas hasta hace algún tiempo trataban de justificar la guerra. Hoy ya no lo hacen. Hoy ya no lo hacen. Hoy realmente, y desde la época de Tobías Barreto hasta hoy, han surgido los convenios de Ginebra. Los convenios de Ginebra dieron base a lo que se llama el derecho internacional humanitario. Y el derecho internacional humanitario dejó de lado aquella pretensión de los viejos internacionalistas que creían que la guerra se iba a desarrollar conforme lo que ellos escribían en sus libros. Igual que los penalistas respecto de la pena. La guerra debería ser, la pena debería ser. No, ellos dejaron la guerra debería ser nada. Crearon el derecho internacional humanitario, cuya agencia ejecutiva es la Cruz Roja Internacional, y nadie le discute la legitimidad del derecho internacional humanitario. ¿Qué es lo que hace? Dice, bueno, mire, yo no puedo hacer desaparecer la guerra es un hecho político. Lo que puedo hacer, y pretendo hacer jurídicamente, es evitar las mayores crueldades que tiene la guerra. Es decir, bueno, que no rematen a los heridos, que no dejen ahogar a los náufragos, no maten población civil discriminadamente, no bombardeen los hospitales, no fusilen a los médicos. Sí. Evitar esas crueldades, denle de comer a los prisioneros. Sí. Eso es la función del derecho internacional humanitario, acotar un fenómeno político que, bueno, está ahí, es un hecho político, es un hecho de poder. Y nosotros, si pensamos el derecho penal como una tarea de proyectar el funcionamiento óptimo del semáforo que tenemos en el poder jurídico en la mano, cumpliríamos lo mismo. Y ahí dejamos de ser una patología del derecho. No nos preguntamos para qué sirve la pena. Nos preguntamos para qué servimos nosotros. Y es para acotar un fenómeno político. Que si no lo acotamos, acaba con el Estado de Derecho, acaba con todos los bienes jurídicos. Porque
Me causa gracia cuando alguien dice el derecho penal protege bienes jurídicos. No, el derecho penal exige que para que haya un delito tiene que haber una lesión a un bien jurídico. Eso está claro. Pero de que ahí a que proteja ese bien jurídico es mentira. Mentira. Cuando nosotros llegamos, el muerto está muerto. Llegamos a recoger el cadáver. El bien jurídico está lesionado. Justo. O ha desaparecido, lo han destruido. Entonces, nunca podemos llegar a proteger el bien jurídico. El bien jurídico, claro, podemos espiritualizar el bien jurídico y decir, no, no es la vida de la víctima, es la vida. Ah, pero entonces no es el bien jurídico el sujeto pasivo. No. Es un interés del Estado, que incluso te puede llegar a ser un interés demográfico del Estado, no sé. Pero no es la vida de la víctima. No es ese bien jurídico. Cuidado, que ahí dimos un salto y de un bien jurídico que nos afecta a todos, que nos interesa a todos, como es la vida, cualquier otro, hemos dado un salto y nos hemos ido a una estatización del bien jurídico. Cuidado. Eso es un salto muy interesante, pero es un salto al vacío. Sí protegemos y tutelamos bienes jurídicos, pero todos los bienes jurídicos, porque si desaparece el Estado de Derecho, si desaparece nuestra contención, no hay bien jurídico que se quede en pie. Eso no quepa la menor duda. Y de eso nos dan prueba todas las circunstancias históricas en que se debilitó o desapareció el poder jurídico de contención. Ahora bien, cuando nos olvidamos de esto y hacemos todas esas teorizaciones sobre el delito y nos olvidamos, incluso en las categorías del delito, ¿para qué las hacemos? ¿Para qué las hacemos? Es un sistema de filtros, es un sistema de dique, es un dique complejo, para poder filtrar poder punitivo, dejar pasar el de menor irracionalidad e impedir el paso del de mayor irracionalidad. Todos los principios que estamos manejando funcionan para eso, siempre y cuando, por supuesto, estemos pensando en el derecho penal de un Estado de Derecho. Dejo de lado el que está legitimando el ejercicio de un poder punitivo de un Estado totalitario, un Estado autoritario, etc. Pero si queremos proceder dentro de los bloques de constitucionalidad de nuestros países, y hablo de bloque de constitucionalidad en lo que hace a toda la legislación internacional y la legislación constitucional, es decir, a poder un dique de garantías, de límites propio de un Estado de Derecho, entonces sí que hay dentro de ese esquema nuestra función es una función de contención jurisdiccional del ejercicio del poder punitivo. Por decirlo más groseramente, es contención jurisdiccional de un ejercicio de poder policial. Es eso. Es eso. Si no lo contenemos, revienta, se expande y no nos queda ninguna garantía de ningún derecho. Se nos puede venir abajo la estructura del derecho civil, bueno, es un problema, sí, afecta a la propiedad, etcétera. Cuidado, la familia, bueno, guarda, hay que reconstruirla, pero la podemos reconstruir. Se nos puede venir abajo la estructura de un derecho laboral. Sí, bueno, cuidado, pero lo podemos reconstruir. Se nos viene abajo la estructura de contención jurídica del poder punitivo, no hay derecho que se quede en pie. No hay bien jurídico que se salve de esa catástrofe, de ese hecatombe. Caemos en el estado de policía. O caemos en un modelo de estado deteriorado, porque hoy día lo que nos está pasando en América Latina es un deterioro de los estados. Es decir, no nos vamos al modelo de estado de policía, sino que nos vamos a un modelo de estado deteriorado. En esas circunstancias, uno de los problemas más serios que tenemos es que hemos venido importando
derecho penal fundamentalmente de Alemania. Y venimos trayendo para nuestra tierra, para nuestras playas, teorías jurídicas con sistemas que los vamos comprando, pero al retirarlos de la aduana no nos damos cuenta de qué es lo que estamos retirando, porque creemos que se trata de modelos tecnocráticos, técnicos. Es como si importásemos sucesivos modelos de la Volkswagen. Entonces este es superior al otro porque tiene mejor sistema de frenos, gasta menos combustible, desarrolla más velocidad. Y no nos damos cuenta que estamos importando proyectos políticos. Sí, que en Alemania fueron políticos. Sí, los vaciamos de contenido político. Cuando alguien me habla de Binding y me reivindica en este momento el derecho penal de mandatos, ¿de qué me está hablando? Me está hablando de un autor de la época de la unidad alemana, de Bismarck. Me está hablando de un autor que legitimaba la pena por el mero hecho de ser estatal. ¿Por qué? Porque era un momento en que Alemania generaba su unidad, se constituía en Estado, en el Imperio Alemán, necesitaban privilegiar el poder del Estado. Me hablan de von List. ¿Qué representaba von List? Guillermo II, que quería parar el avance de los socialdemócratas con una serie de concesiones, etcétera, obreras, pocas, pero bueno, concesiones, al fin. Y entonces no quería un Estado policial. Entonces aparece un autor que dice, no, bueno, la ciencia criminal es la criminología etiológica, de ahí sale la política de erradicación del crimen, pero esa política de erradicación del crimen tiene que tener un límite, y ese límite lo pone una disciplina pragmática, práctica, que es el derecho penal. El derecho penal como carta magna del delincuente de von List es eso. Es decir, bueno, no hagamos un Estado policial, hasta acá paremos antes. Luego me traen a Metzger. ¿Qué es Metzger? Y el neocantismo de Metzger. El neocantismo de Metzger es el neocantismo que dice, bueno, no, miren, yo voy a hacer un derecho penal que sirve para cualquier sistema. Fíjense que sirve para un Estado liberal y fíjense que también sirve para un Estado nazi. Metzger fue el autor más recurrido de la jurisprudencia alemana en tiempo del nazismo. Luego, bueno, Alemania pasa lo que pasó, pierde la Segunda Guerra Mundial, queda dividida en 4 zonas, las 3 zonas de ocupación británica, norteamericana y francesa, forman la República Federal de Alemania y se empieza a reconstruir Alemania con Konrad Adenauer, un conservador, etc. Se va reconstruyendo la nación. Y hay un pensador de ese momento fue Hans Welzel, y trajimos el finalismo de Welzel. Luego Alemania se recobra su poder, se convierte en un Estado rector casi, por lo menos de la Europa continental, y bueno, ya monta un Estado social de derecho, más o menos, importante, y entonces empieza a decir, bueno, no, estamos anulando las causas sociales del crimen, el remanente que queda son causas predominantemente individuales, vienen los socialdemócratas, Willy Brandt. ¿Y quién es el penalista de esa época? Klaus Roxin. Bueno, en Alemania las cosas eran así, pero nosotros traemos esos proyectos como si fuéramos Alemania, y no somos Alemania. No, ni tenemos los sistemas, ni tenemos un ejercicio de poder punitivo como los alemanes.
Puede ser que a los jueces alemanes esas construcciones les sean suficientes, ¿sí? Yo voy a Alemania y no veo policía matando gente por la calle. En América Latina sí, lo siento, pero lo hay. La letalidad policial es importante en muchos de nuestros países, e incluso con matices racistas, y en los más grandes, en algunos de los más grandes. Bueno, eso no lo veo allá. Tampoco veo una policía que tortura así. En América Latina, no nos engañemos, que la tenemos. Es decir, el poder punitivo está mucho más descontrolado entre nosotros que allá. Y nuestras sociedades tienen una estratificación social mucho más marcada que lo que pueden tener las sociedades europeas. Entonces necesitamos una construcción, una ciencia del derecho penal adecuada a nuestra realidad. Claro, si nosotros legitimamos poder punitivo, todo lo que le estuve diciendo de cómo funciona el poder punitivo nos derrumba el derecho penal. Ese es el problema. Pero si lo vemos del otro lado, decimos, no, miren, nuestra función es la de contención. No. Ahí necesitamos tener el dato social para saber cómo contener, para saber qué consecuencia tiene cada sentencia. Y al construir un sistema tenemos que estar pensando en las consecuencias sociales que tiene cada sistema. Porque, insisto, lo que estamos construyendo es un proyecto político. Técnico, sí, pero político, dirigido a un poder del Estado. Y no podemos construir un proyecto político sin datos de la realidad. Pero en la medida en que nos mantengamos legitimando el derecho penal a través de la legitimación de un poder punitivo, que nos ilusionamos que debería funcionar de esta manera, debería cumplir tal función, debería cumplir tal otra, o estamos en el estado ético, o estamos en el estado racional. No, lamentablemente estamos cerrando el paso a todo dato de la realidad, estamos ahogando el derecho penal, lo estamos encerrando, lo estamos aislando de nuestra historia, lo estamos aislando de la filosofía misma, lo estamos aislando de los datos de realidad y nos estamos alejando de la realidad, nos estamos alienando. Finalmente nuestros pueblos nos van a tirar al diablo si hacemos eso. Claro, porque estamos cayendo en aquello que Carrara llamaba, cuando se refería a los prácticos de la Edad Media, de la Edad Moderna, decía la asquerosa ciencia. La asquerosa ciencia. Nos va a pasar lo mismo, un día va a aparecer becaría entonces, claro, y nos van a despreciar y se van a olvidar nuestros nombres, como se olvidaron los nombres de aquellos, porque realmente estamos cayendo en unos nuevos posglosadores, en una nueva práctica, en la asquerosa ciencia de que hablaba Francesco Carrara. Cuidado con esto. Reconstruyamos y relegitimemos lo que hacemos nosotros, pero del lado de lo que hacemos nosotros. No tenemos por qué legitimar lo que no hacemos nosotros. No tenemos por qué legitimar un hecho político. Lo que tenemos que legitimar es el acotamiento, el poner límite, el ponerle barreras a ese ejercicio de poder político cuando excede determinado grado de irracionalidad. Claro, pero bueno, hay otros proyectos, dicen, no, tenemos que llegar a un abolicionismo, de abolir el poder punitivo, porque si está deslegitimado, lo tenemos que abolir. Otros que no, lo tenemos que reducir al poder mínimo, al mínimo de poder punitivo. Todos esos son proyectos políticos que pueden gustarme o no gustarme, pero yo tengo que ejercer la función de contención aquí y ahora. Como político puedo salir a la calle, pararme en la esquina y promover el abolicionismo, el derecho penal mínimo, el abolicionismo de Hulsmann, el derecho penal mínimo de Ferraioli. Sí, ¿no? Todo eso me puede gustar o no gustar, bueno, no importa. Pero hoy aquí, lo que tengo que hacer es acotar el poder punitivo, que no es poco importante para cualquier proyecto político. ¿Por qué? Porque la dinámica de la sociedad
la tengo que garantizar a través del acotamiento del poder punitivo. Y si nos vamos al derecho penal mínimo, si cambia la civilización y nos vamos a una abolición del poder punitivo, bueno, eso sí lo puedo postular, pero lo puedo postular no en función penalística, no en función de ciencia jurídica, es un proyecto político, y un proyecto político general, un proyecto de sociedad distinto. Bueno, eso como ciudadano puedo hacer lo que quiera, pero en función de penalista no. Pero sí tengo que tomar en cuenta los datos de nuestra realidad social. Y fíjense ustedes, y me voy a referir a algo actual para terminar, fíjense ustedes hasta qué punto no los tomamos en cuenta, que prácticamente el 50% de los presos que tenemos en América Latina no están condenados, están en prisión preventiva. Tenemos presos sin condena, más de la mitad. Fíjense ustedes que tenemos muchísimos países de América Latina donde nuestras cárceles están superpobladas, en medida mucho mayor de la que considera tolerable Naciones Unidas. Tenemos países que tienen una concentración de población penal del orden de 300%, es decir, donde cabía un preso hay 3. Todo eso que hoy, ¿qué penas son esas? Son ilícitas, son penas ilícitas. ¿Por qué son ilícitas? Porque cuando el legislador establece una escala penal, y el hurto tiene menos tiempo que un homicidio, naturalmente, y menos que el robo, sí, claro, la establece calculando, conforme al principio de proporcionalidad que se deriva del principio republicano de gobierno, que a un hecho más grave corresponde una pena de mayor tiempo, a un hecho menos grave una pena de menor tiempo. Sí, desde que tenemos como columna vertebral del sistema de penas la pena privativa de libertad, la calculamos de esa manera. Bien, entonces en el mostrador, un hurto menos tiempo, un homicidio tiene más tiempo, un robo tiene un poco más de tiempo que el hurto, perfecto. El legislador lo calculó en base a la gravedad y en función de esa gravedad calculó una cierta dosis de sufrimiento que implica la privación de libertad y los derechos que son inherentes a que un sujeto está privado de su derecho de locomoción. Sí, ese es el grado de sufrimiento sobre la base de la cual se calculó la escala penal en la ley. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ese sufrimiento aumenta? Porque la cárcel está superpoblada, porque está manejada por una banda de delincuentes internos que lo somete a humillaciones, porque no tiene asistencia sanitaria, porque no le alcanza, es deficiente la alimentación, porque está sometido a condiciones humillantes por esa banda que maneja el orden interno, incluso de servidumbre, incluso hasta sexual. Ese sufrimiento es mucho mayor. Entonces hay que acortar el tiempo. ¿Sí? No queda otra. ¿Lo hicimos? No. Esto es derecho penal puro. ¿Sí? Norma constitucional, principio de proporcionalidad, se alteró la proporción. ¿Estamos autorizando penas ilícitas? Sí, estamos autorizando penas ilícitas en el continente. ¿Alguien lo pensó? Sí, pero nadie nos hizo caso. Y ahora aparece el virus. Y se suma la amenaza de muerte. A cualquiera le queda claro que una pena de prisión no es una pena de muerte. Entramos en crisis. El virus, ¿pero el virus es la causa de la crisis o nos pone de manifiesto una crisis nuestra por haber manejado un sistema penal en que nos ocupamos de cortar un pelo en 4 partes en el aire para la teoría del delito y nos olvidamos la teoría de la pena? Nos olvidamos de la teoría de la pena. Tenemos libros de derecho penal que no tratan la pena. Sí. Así nos vienen. ¿Sí? La pena no tiene importancia.
¿O la pena sirve para reafirmar la vigencia de la norma? ¿Qué vigencia de la norma reafirma una pena cuando se le aplica a los más idiotas y los más hábiles no? Más bien reafirma la convicción de impunidad de los más hábiles. Pero bueno, si nosotros suponemos que tenemos el estado racional de Hegel, podemos decir tranquilamente que reafirma la vigencia de la norma y punto. Cuidado con estas cosas. Cuidado con estas cosas que nos van a llevar a que mañana nos consideren, nos archiven, considerándonos autores de la schifosa scienza, de la ciencia asquerosa de que hablaba Francesco Carrara. Tengamos mucho cuidado y tengamos cuidado también en percibir el grado de responsabilidad que tenemos en este momento y el que vamos a tener en la pospandemia, cuando sobre los índices de pobreza de nuestros países vayan a caer capas de nuestras clases medias desclasadas por efecto de este golpe que sufre la economía. Y vamos a tener más convulsiones, y vamos a tener más protestas, y se va a tratar de ejercer más poder punitivo. Cuidado con lo que decimos, cuidado con el control. Va a necesitarse un control jurídico fuerte, va a necesitarse un control jurídico responsable. Responsabilidad que nos incumbe a los jueces, pero los jueces no salimos de una incubadora, los jueces salimos de la academia, los jueces los formamos en las universidades. Cuidado con lo que estamos teorizando, cuidado con importar modelos sin darnos cuenta al retirarlo de la aduana del sentido político. Hay que construir, sí, dogmáticamente, sí, sistemas. Sí, y cuando construimos es como si construyésemos un puente. Tenemos que traer la mejor técnica. Pero ¿para qué sirve el puente? ¿Dónde tenemos que hacerlo? ¿Qué resistencia tiene que tener conforme la utilidad que le demos? Etcétera. Eso lo tenemos que poner nosotros. Eso no lo podemos importar. Bueno, muchísimas gracias. Creo que se me ha ido demasiado el tiempo. Discúlpenme la lata. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, a usted por la brillante exposición. Doctor, tenemos unas cuantas preguntas de nuestros seguidores. A ver, Biorica Nilcia Paco Ramos nos dice, ya que el poder punitivo es el gran problema, ¿qué hacemos con la persona antisocial? El poder punitivo, yo no sé quién es la persona antisocial. Si lo que estamos pensando realmente es en un asesino serial, en un violador serial, eso nunca fueron problemas ni son problemas. Eso lo metemos en la cárcel. Antes lo mataban, ahora le ponemos perpetua, 30 años, etcétera. Cuando el sujeto sale, si es que sale un día, es un inútil. Listo, ya no puede volver a repetir eso. Esa es la realidad de cómo funciona el poder punitivo y seguirá funcionando así, no hay nada que hacerle. Ese es si ese es el antisocial, bueno, sí, seguirá funcionando de esa manera. El que nunca supimos cómo resolver y tampoco sabemos cómo resolver hoy, y el gran encarcelamiento, o sea, el abarrotamiento, el hacinamiento de cárceles, etcétera, responde a eso. No son ellos. Si tuviésemos las cárceles llenas de homicidas y de violadores, no tendríamos el problema que tenemos con la pandemia. Porque habría poca población. No, el problema es la delincuencia molesta, y el hecho de que tengamos el 50% sin condenar significa eso, significa que es el que entra y sale. Si tuviese penas grandes, no, tendríamos un índice mucho menor de presos sin condena. Homicidios, bueno, metemos 10, 15 años, no sé, listo. No, eso está denotando, es la delincuencia molesta, la de aquel que nunca hace algo muy grave, pero que delincuencia de subsistencia por regla general, burda, grosera. En otra época los ingleses los mandaban a Australia,
los franceses a la Isla del Diablo, aunque los primeros que mandaron se murieron. Ahora seguimos sin saber qué hacer. Ahí no hay reglas. La delincuencia grave sabemos que, bueno, adentro. Las contravenciones, bueno, no. Pero esa delincuencia que es el colchón medio, como no hay reglas, ahí se puede hacer cualquier cosa. Se puede ir, es decir, no sé, se puede producir el gran encarcelamiento, se pueden usar alternativas a la pena privativa de libertad, o penas no privativas, etcétera, pero no hay no hay regla. Entonces, en definitiva, cada país tiene el número de presos que quiere tener, de ese colchón medio, ¿no? Selecciona de ese colchón medio. Y así es como se explica que tengamos índices de prisionización muy distintos entre los distintos países, ¿no? ¿Qué sé yo? Rusia tiene un índice que es casi uno de los más altos, junto con Estados Unidos. Finlandia, que está al lado, y no porque tomen menos vodka los fineses y qué sé yo, tiene el más bajo del mundo. Estados Unidos tiene un límite altísimo, un índice de prisionización altísimo. Canadá, que está al lado, tiene uno de los más bajos del mundo. ¿Qué es? Porque Canadá y Finlandia dejan suelto a todos los homicidas y a todos los violadores. No, los tiene dentro, cualquiera. Pero tiene otra política respecto a ese colchón medio. Ese es el asunto. Muchas gracias, doctor. También tenemos otra pregunta. Roxana Montesinos nos pregunta, ¿existiría responsabilidad civil del Estado y del juez si un interno, sea sentenciado o preso preventivo, muere por COVID-19 y que previamente solicitó la cesación de la prisión o semilibertad o liberación condicional según sea el caso? No se trata de una libertad condicional. Lo que aconsejan todos los organismos internacionales de derechos humanos es momentáneamente un cambio de las condiciones de ejecución, sea de la pena o sea de la prisión preventiva. Es decir, cambiar la ejecución en institución total transitoriamente por una ejecución en arresto domiciliario. Es eso lo que se propugna. No se trata de amnistías, no se trata de indultos, de conmutaciones, sino directamente de eso. Responsabilidad penal, y yo creo, no sé, no me atrevo a juzgar conductas, porque el juez puede alegar un estado de necesidad. Lo que sí estoy seguro es que los estados que no hagan eso van a ser condenados internacionalmente, tarde o temprano. Son violaciones de derechos humanos. No voy a juzgarlo yo, porque total, el año que viene termino mi mandato, pero alguien lo va a juzgar. Y en algún momento esos estados, las violaciones de derechos humanos las cometen estados, no las cometen personas. Frente al derecho internacional humanista, los responsables son los estados. Y los estados sí, porque son crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta tenemos de Rodríguez de Mendoza, John Michael. ¿De qué manera protegemos a las víctimas del crimen? Es que el derecho penal es un sistema de protección de los agentes que quebrantan la ley e indiferente a la víctima. El derecho penal nunca toma en cuenta a la víctima. Es decir, la víctima para el derecho penal es un dato. Alguien me rompe la cara, voy y bueno, le digo, no, miren, yo no me interesa que el señor lo lleven adentro porque, qué sé yo, porque vienen unos señores de azul y se lo llevan para enseñarle a los otros que no delincan o para mejorarlo. No, mire, usted no tiene nada que hacer acá. No tiene nada que hacer la víctima. Justamente, ¿qué es lo que define el derecho penal? Es cuando un conflicto se confisca. No se le resuelve el problema a la víctima. Y el poder punitivo es la característica esencial del poder punitivo es la confiscación del conflicto.
Si la víctima entra en el conflicto, entonces deja de ser punitivo y pasa a ser reparador. Esa es la cuestión. Ahora, sí, se habla mucho de la víctima, pero ¿para qué? Para mostrarla por televisión y para instigar a la venganza. Es para eso que se busca la víctima. Se la muestra en televisión, se la muestra doliente, todo eso, para instigar públicamente a la venganza. Y en la pena, en el poder punitivo, sobre todo en hechos graves, sin lugar a dudas, canaliza venganza, sí, es cierto. Es esa la función. Y como la venganza no es racional, todas las teorías que quieren racionalizar la pena fracasan. Todas las teorías que quieren racionalizar el poder punitivo fracasan. No podemos, ¿por qué no soy abolicionista? ¿Por qué no hago no digo que terminemos con el poder punitivo? Porque no podemos sacar la venganza. Y no la vamos a poder sacar sin un cambio civilizatorio, que no sé si vendrá, qué sé yo no tengo la menor idea de eso, no es mi problema, no, como penalista, no. Por eso, delito grave, bueno, adentro, ¿qué voy a hacer? No me queda otro. El poder punitivo menos irracional. Sí, ya lo sé. Sí, efectivamente. Pero fuera de esos conflictos, y habría muchos conflictos que podría resolver sin ejercicio del poder punitivo, por medio reparador, etcétera. Sí, claro, sobre todo la mayoría de los delitos contra la propiedad, por ejemplo, la podría resolver a través de medidas reparadoras, de una coerción reparadora y no de una coerción punitiva. Sí, efectivamente. Hay otros conflictos que nuestra cultura no tolera que se resuelvan de esa manera. ¿Por qué? Porque hay una cosa de venganza. Y la venganza no la puedo hacer desaparecer en esta civilización, porque la venganza está unida al concepto de tiempo que nosotros tenemos en esta civilización. Cada cultura tiene un concepto de tiempo distinto. Los orientales tienen una cultura circular del tiempo, nosotros tenemos una idea lineal del tiempo, de progreso. Los africanos tienen una idea ondulante o puntual, ¿sí? Pero nuestra idea es lineal del tiempo, el tiempo como flecha. Y tenía razón Nietzsche, hablaba con el caballo, pero bueno, estaba medio loco, pero tenía razón. La venganza es venganza contra el tiempo. ¿Por qué? Porque no puedo hacer que lo que pasó no haya pasado. Bueno, listo. Eso está en la civilización nuestra, eso no va a desaparecer. Y en hechos graves, sobre todo hechos de sangre, etcétera, sí, juega la venganza, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y yo mismo la siento, cualquiera la siente, ¿no? Un hecho grave, un hecho repugnante, lo que queremos hacer es matarlo al tipo, ¿no? Cosa que nos agarra una bronca, y sí. ¿Por qué? Porque yo también soy hijo de la cultura esta, claro, todos lo somos, pero reconozcamos que es esa pulsión que nos entra, y bueno, y la pena en ese caso, ¿sí? Canaliza esa pulsión, ¿sí? Bueno. No es racional, no, la venganza nunca es racional, nos golpeamos la cabeza contra una ventana, le damos una trompada a la ventana, nos rompemos la mano. Bueno, cosas irracionales, ¿sí? Bueno, la venganza también está en nuestra civilización. ¿Qué sé yo? Si me propone un abolicionismo, está proponiéndome un cambio civilizatorio. Puede ser que un día se produzca, pero no lo vamos a hacer del derecho penal, ni mucho menos. Y si eso se produce, será... no sé, estamos proyectando una sociedad y una civilización completamente distinta, ¿no? Pero la función canalizadora de la venganza, la víctima de hechos graves, los deudos, etcétera, ¿qué los mueve? Venganza. No lo racionalicemos de otra manera porque no existe. Y sí, todos la sentimos, es natural que se sienta, y frente a hechos graves, sí. Pero el poder punitivo, justamente, el poder punitivo por la víctima no hace nada. Un bestia le rompe golpea a la mujer, le rompe el brazo, etcétera. ¿Y qué hacemos? Nos llevamos al bestia preso, sí. Perfecto. ¿Y a la mujer qué le damos? Un diploma de víctima, sí, que lo cuelga en la cabecera de la cama. Y la dejamos con el brazo roto y teniendo que alimentar a los hijos. Sí, fenómeno. Bueno, sí. ¿Qué se ocupó de la víctima?
por favor. ¿No? La esencia de lo punitivo, del poder punitivo, es confiscar a la víctima. Si yo no voy con mi cara rota a mostrarla al tribunal como un dato, me llevan de las pestañas como testigo remiso y soy yo el delincuente. ¿Qué hace el derecho penal por la víctima? Nunca hace nada. Más que eventualmente satisfacer una revancha, una venganza. Pues no hace nada, absolutamente nada. Muchas gracias, doctor. Para realizar la última pregunta, la realizará Michael Espinosa. Maestro Raúl, un gran amigo, antes que nada quiero agradecerle aceptar esta invitación. Es grande la emoción que se siente en tenerlo. Y agradecimiento también de parte del curso de Criminología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Altiplano de Puno, porque usted es un gran referente y un gran ícono en este curso de Criminología y también en Derecho Penal, ¿no? Con mayor razón. A propósito de eso, permítame realizarle dos preguntas. ¿Por qué usted considera que el derecho penal es un objeto de estudio de la criminología cautelar, ¿no? Como primera pregunta. Y la segunda, en anteriores conferencias, usted ha mencionado que el enemigo no es el virus, el COVID-19. ¿Quién es realmente entonces el enemigo, no? Solo eso, maestro, y muchas gracias por estar acá con nosotros por tercera vez en la ciudad de Puno. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, claro, el penalismo se siente molesto porque desde la sociología lo estudian. Y claro, nosotros también interactuamos. Y la sociología se ocupa de estudiar las interacciones humanas. Y sí, la criminología se pregunta, bueno, pero ¿qué hacen estos tipos que escriben estos libros de derecho penal? ¿Y qué efecto tienen? Somos un objeto de estudio desde el punto de vista de la sociología. No hay la menor duda. Y la sociología criminal, claro que se ocupa de nosotros. ¿Qué hacen estos bichos? ¿Qué escriben? ¿Qué efecto tiene esto en la sociedad? ¿Qué es lo que dice la ciencia jurídica que fabrican estos tipos? Sí. Estudia todas las interacciones y nosotros, bueno, nuestra forma de interactuar es haciendo doctrina jurídica. Bueno, somos objeto de estudio y resulta molesto para cualquiera sentirse que es objeto de estudio, claro. También para el penalismo, por supuesto, ¿no? Sobre todo por cierta omnipotencia que caracteriza el penalismo. Omnipotencia que hace que no estemos de acuerdo en nada entre nosotros y de repente se desarrollan, bueno, debates que llegan a tener características de alta agresividad, que no las tienen en otras ramas del derecho, por cierto. En cuanto al virus, a mí nunca me gustan las metáforas bélicas, porque las metáforas bélicas siempre son usadas por inquisiciones, ¿no? En este momento no, pero bueno, creo que no hay ninguna guerra. Pero si hubiese alguna guerra, no es contra el virus. No. No tenemos que caer en un reduccionismo biologista y sobre todo en este caso el reduccionismo biologista nos corta lo que nos informa la biología. El virus no salió de la nada. Nosotros en el planeta estamos desde hace décadas sufriendo las consecuencias de un totalitarismo financiero. De un totalitarismo financiero en que el capitalismo financiero se comió al capitalismo productivo. Y es llevado adelante por agentes, gerentes, y con el Código Penal en la mano podemos asegurar que cometen en dimensión astronómica una cantidad de delitos que van desde macroestafas, como la del 2008, explotación de trabajo esclavo,
administraciones fraudulentas astronómicas que nos comprometen el PBI de nuestros países por años y décadas, encubrimiento de todos los tráficos ilícitos del mundo a través de refugios fiscales, que algunos llaman paraísos porque se confunden heaven con heaven, evasiones fiscales monstruosas que se sustraen a la reinversión de nuestros países, es decir, y podría seguir más, extorsiones, como la de los fondos buitres, etc. Es decir, podría asegurar, a mí no me gusta la expresión criminalidad organizada, organized crime, porque da la sensación que hay una criminalidad desorganizada. Pero bueno, hay criminalidad de mercado, ¿sí? Una criminalidad que es oferta y demanda de servicios ilícitos. El producto de la oferta y demanda de estos servicios ilícitos se recicla, y se recicla dentro de este sistema, de este totalitarismo. Y este totalitarismo está depredando el planeta de una manera tan grave que nos está poniendo en peligro la subsistencia de la especie humana sobre la superficie de este planeta. Hace desaparecer especies, otras les quita el hábitat o les quita las fuentes de alimentación y tienen que inventarse nuevos hábitats, nuevas fuentes de alimentación. Esto produce adaptaciones corporales y mutaciones genéticas en la vida microbiana, en la vida microscópica, que es el origen de la vida, en definitiva, y nos vienen produciendo con este moverse dentro de los equilibrios de los ecosistemas, equilibrios que se han gestado a lo largo de millones de años, moverse con la misma delicadeza de un mamut en una cristalería. Bueno, esto nos ha gestado una cantidad de virus tremenda, tremenda. Todas las, desde la vaca loca por alimentar vacunos con harina de cadáveres de otros animales, hasta el propio HIV, todas las gripes, la asiática, la de Hong Kong, el ébola, viene produciendo virus en cantidades industriales, es una fabricación en serie, un fordismo. Esto no viene porque a los chinos se les ocurrió comer murciélagos, cosas por el estilo. No sé, habrán comido murciélagos toda su vida. Lo que no sé, dónde se alimentarán o dónde habrán ido a parar los murciélagos en este momento. Eso nos fabricó este virus, modelo 2015, y ahora salió la versión 2019 con esta enorme capacidad de contaminación pandémica. De modo que si hay a mí no me gusta hablar de guerra, pero si hubiese una guerra, esa guerra no debe ser contra el virus, sino contra los fabricantes de virus, contra la fábrica de virus. Ese es el asunto. Y la fábrica de virus está justamente en este sistema que ha generado este totalitarismo financiero, que se encubre ideológicamente con la máscara ideológica que se autodenomina neoliberalismo, pero en realidad es un totalitarismo financiero. Si hay un discurso contrario a los derechos humanos en este momento, no, ya no es el discurso de las camisas pardas, las camisas negras, el de Stalin, hoy el discurso antiderechos humanos es el discurso neoliberal, que es un reduccionismo economicista, que nos muestra o pretende barrer con todas las ciencias de la conducta y decir que todos nos comportamos conforme a la ley de oferta y demanda. Nos casamos, nos divorciamos, tenemos hijos, no tenemos hijos, etcétera, según la ley de oferta y demanda, según este reduccionismo, esta antropología aberrante del Homo economicus. Entonces, ¿y qué es lo que ahora entra en crisis? Se mordió la cola de alguna manera y produjo esta detención de la economía global. Por eso, si hubiese una guerra y hubiese un enemigo, el enemigo es la fábrica de virus, no el virus, los fabricantes del virus. Y los fabricantes del virus, si no cortamos la información biológica,
Ya sabemos quiénes son. Es un sistema que, como dijo Francisco en la Laudato Si, no se sostiene. Y no se sostiene. Bueno, muchas gracias, doctor. Siempre agradeciéndole por su brillante exposición y siempre es muy grato escucharlo, doctor. A nombre de la Corte Superior de Justicia de Puno y la Universidad Nacional del Altiplano, no queda más que darle las gracias, doctor, por esta brillante exposición y tenerlo muy pronto, bueno, otra vez con otra exposición ya más adelante, doctor. Soy yo que les agradezco a ustedes, les agradezco el aguante que han tenido. No sé, no los estoy viendo, pero supongo que no se cayó nadie. Este, que- un saludo a todos ustedes, un saludo también a los pibes del curso de Renato Vanelli en Buenos Aires y a los argentinos que me están escuchando. Y un saludo a mi querido Perú y a todos los peruanos. Y espero en algún momento, no muy lejano, poder volver a tomar un pisco sour con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Chao. Aló, doctor Luis. Dame un segundo, Michael, dame un segundo. Está transmitiendo, se sigue en vivo. Dime. No, es que todavía sigue en el Facebook. No, sí sigue. O sea, sigue hablando. ¿Seguro? Ah, del Meet. No. Pero en el Facebook sí. Pero en el Facebook sí.